Poderoso es el Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema de hoy en la predicación de la gracia en que estamos. Y hoy quiero hablarles acerca de la gracia transformadora, la esencia de la gracia, la transformación. El texto bíblico quiero compartirlo en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 3 al versículo 1. Vamos a compartir el texto. Carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Dice el texto en el nombre de Jesús. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy amable. Gracias. Aleluya. Justamente en este mes, aunque nosotros venimos hablando de la gracia hace un tiempo, en este mes, una de las palabras clave es la gracia. Y porque estamos en el mes del movimiento protestante. Y hubo palabras clave que fueron utilizadas para generar reflexión con el propósito de llamar la atención para una reforma que luego se modificó el término y entonces le llamaron movimiento protestante o ya reforma, y entonces le añadieron reforma protestante. Y eso del movimiento protestante es justamente porque antes se habían dado varias escenas en el mundo, porque la Iglesia Católica tenía el control del mundo, de la ciencia, del conocimiento, y en aquella época que se llamó como el medioevo o edad media, entonces surgieron grupos en la que lucharon con todo aquello del renacimiento, el renacer de las artes y de la ciencia, para quitar a la iglesia el control del conocimiento y de la ciencia y del dominio atroz que tenía sobre el mundo. Y entonces en ese llamado a reflexión nos trae la expresión de la Escritura, que es la Escritura es suficiente, que es la gracia es suficiente, porque había habido un retroceso. La Iglesia Católica tiene una mezcla de judaísmo con cristianismo. Y entonces una de las modalidades de la religión en el mundo es quitar autoridad a Cristo. Cuando se mezcla judaísmo con cristianismo, le quita autoridad a Cristo. Por eso es que ellos retroceden y entonces tienen el concepto de sacerdote, que es el concepto del antiguo pacto. En el concepto del nuevo pacto, según las Sagradas Escrituras, ya los sacerdotes habían cumplido una misión y entonces entraban ya el concepto de pastores, que es el concepto que se utiliza en el nuevo pacto. Entonces ellos tienen una mezcla y el pacto de obras en Abraham, entonces ellos se quedaron con esa parte del pacto de obra. Si una congregación tiene el pacto de obra todavía, entonces no ha aceptado el pacto de gracia. Y esa es la diferencia, el nuevo pacto. Entonces se quedaron
en el pasado. Entonces ellos tienen una mezcla ahí entre cristianismo y judaísmo. Tomaron parte del judaísmo y parte del cristianismo. Entonces de ahí es que Martín Lutero, cuando descubre todo ese engranaje, él lo descubrió y fue como inocente. Pero ellos no están bien. Yo debería como llamarlo a reflexión, a ver si se arrepienten y hay un cambio, porque Martín Lutero pensaba que ellos eran tan inocentes como él, hasta que descubre que no eran tan inocentes, que ellos sabían lo que estaban haciendo y que todo ese engranaje es estratégico para generar confusión en el mundo y para que la gente no sea salvo, y por eso ni siquiera le permitían a la gente tener la palabra, y de ahí venimos nosotros, de esa confusión. Aleluya, aleluya. Y de ahí viene ese coro que cantan los niños en la escuela bíblica. En la escuela bíblica yo aprendí. Viene de ahí justamente porque el concepto era que cuando se iba a la iglesia tradicional salían sin fruto y sin conocimiento. Y entonces comenzaron a enseñar a los niños, llevarlos a reflexionar qué habían aprendido en las reuniones. Y entonces salían diciendo: en la escuela bíblica yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí del sacrificio de Cristo, que murió por mí, que toda su sangre la derramó por mí. ¿Qué aprendiste cuando fuiste a la iglesia? Y yo creo que esa es una pregunta que deberían hacer en la puerta de la iglesia cuando la gente sale. ¿Te dormiste en la predicación? ¿Te distrajiste en la predicación? ¿Qué aprendiste realmente? Cuando usted mande a su hijo a la iglesia y usted no vaya, aprovéchese y pregúntele: yo quiero que tú me expliques la predicación para yo saber qué aprendiste. ¿Qué aprendiste hoy? Siempre hay algo que se queda en una enseñanza que llama la atención y que marca nuestras vidas cuando tenemos una reunión como esta. Entonces, para hablar de la gracia transformadora tenemos que hacer un paralelismo con la ley. Cómo la ley operaba y cómo opera la gracia, para poder traer la reflexión del día de hoy de gracia transformadora. Así que me tomaré un par de horas y quién sabe podemos salir y almorzar y bajar de nuevo un poquito más tarde para reunirnos y seguir con el tema. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Gloria a Dios. ¿Cuándo será ese día? Sueño con eso, con tener una generación que vengamos a la iglesia, subamos y comamos y regresemos. Aleluya. Gloria a Dios. Y que tomemos un día para Cristo cuando fuere. Aleluya. Entonces, en la ley, el sacrificio se hacía cada vez para el perdón de pecados, cada vez que la persona pecaba, y también cada año había que hacer un sacrificio por todo el pueblo y por el mismo sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo y hacía el sacrificio. Él también tenía que hacer un sacrificio por sí mismo porque era pecador. Ese es el concepto de la ley. En la gracia tenemos el sacrificio perfecto. Los sacrificios que se hacían eran tipos de Cristo, o sea que no eran perfectos. Sin embargo, la gracia es producto del sacrificio perfecto de Cristo. Lo que viene a traer la gracia salvadora a la humanidad como una demostración del amor de Dios hacia el ser humano es el sacrificio de Cristo que da origen a la gracia. Mientras el sacrificio en la ley era un sacrificio por el pecado y cada vez que pecaban, porque el sacrificio era solo por ese pecado y no por el del futuro. Entonces aquí el sacrificio de Cristo tiene efecto. Aunque la ley no tiene efecto retroactivo, el sacrificio de Cristo sí tiene efecto retroactivo, porque perdona el pecado del pasado, aleluya, y el pecado del presente. Y el pecado del futuro no se lo ha perdonado porque usted no lo ha confesado, y si algún día lo comete, entonces tiene la oportunidad para confesarlo y ser perdonado. Porque el sacrificio de Cristo que viene a traer la gracia salvadora no es como la ley. La ley es coercitiva. El castigo es inmediato. En la gracia se posterga el castigo, dándole oportunidad a la gente para que se arrepientan. La gracia no quiere decir que trae libertinaje, por eso es transformadora. Si no fuera transformadora, fuera un libertinaje. Porque si la gente no es transformado y va a vivir en pecado y va a servir a Dios y no va a ser transformado, pues va a vivir en libertinaje. No funciona así, sino que viene a transformar para que no vivamos en libertinaje. Porque el posterga, en la gracia el castigo se posterga para el juicio.
no ahora. El de la ley es inmediato, por eso apedreaban a la gente. Cuando cometían X pecado que era establecido en la ley. Aleluya. Aleluya. En el pacto era para Abraham y su descendencia. Era exclusivo, o sea, era excluyente. El nuevo pacto que se establece por medio de la gracia de Cristo es incluyente. Es por todo pecado y para todo ser humano. En la gracia, perdóneme, en la ley había pecados que no se podía ofrecer sacrificio. Porque era muerte, eran pecados que merecían la muerte y la gente era apedreada, era lapidada en ese momento. Ahora había pecados porque sí podían ofrecer sacrificio. En la gracia, todos los pecados y todas las personas son perdonados. Porque para un gentil poder ser perdonado, entonces tenía que entrar en el pacto con Abraham. Y no siempre los gentiles hacían eso, sino que 2 o 3 gentiles entraban, se hacían prosélitos, que es el concepto que se conoce en el nuevo pacto, para referirse a los gentiles que se hacían judíos y que algunos ya se habían convertido al cristianismo. Se hicieron judíos primero y luego se hacían cristianos, recibiendo a Cristo como Salvador. Y entonces esos sí podían entrar, pero era excluyente. Era solo para los descendientes de Abraham. El sacrificio de Cristo es universal, es para todas las personas y cubre todos los pecados. Y ya en la gracia no hay ningún pecado que autorice a la gente a matar al individuo por ser pecador, sino que en Cristo son perdonados, aun cuando hay pecados que violan la ley de la nación o las leyes del Estado de Derecho de la nación donde viven y deben ir a la cárcel por eso. Pero una persona que ha sido condenado inclusive a muerte por las leyes de la tierra, en Cristo puede alcanzar el perdón de sus pecados. Aleluya, aleluya. Y no es que la iglesia se oponga a la pena capital, pero hay perdón para el pecador, aun cuando haya sido condenado a muerte. Aun cuando las leyes de la tierra dicen que debe morir, en Cristo puede tener vida espiritual. Sus pecados pueden ser perdonados porque Cristo se entregó por ellos en la cruz. Es universal, es incluyente, no excluyente como era la ley. Aleluya, aleluya. En el nuevo pacto la sangre de Cristo cubre todo pecado y a todo ser humano. El Espíritu Santo trabaja con personas específicas y en momentos determinados en la ley. En la ley el Espíritu Santo, la revelación de quién es el Espíritu Santo y de la Trinidad de Dios ni siquiera la manejaban. Y entonces el Espíritu de Dios trabajaba con algunas personas en momentos específicos para funciones determinadas. Así era en la ley. En la gracia es diferente, por eso la gracia es transformadora, porque el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, está con los creyentes y en los creyentes. Y esto trae una nueva garantía, porque como el Espíritu Santo no vivía en ellos, solo tenían la conciencia y la ley. Nosotros hoy tenemos la palabra, tenemos la conciencia y tenemos el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo viene para transformar, y por eso ellos no eran transformados. En la gracia sí, porque el Espíritu de Dios es la garantía de la gracia. El Espíritu Santo está con los creyentes y en los creyentes. Establece una nueva naturaleza en el ser humano, porque en la ley la naturaleza que dominaba al ser humano es la naturaleza concupiscente. Son los deseos desenfrenados. En la gracia es diferente. En la gracia tenemos la simiente de Dios que viene a vivir a nuestro espíritu como garantía que la trae el Espíritu de Dios. Entonces hay una diferencia marcada considerablemente. Por eso la gracia viene a cambiarlo todo, a transformar, viene con una nueva esperanza. No es como la ley. Por eso la ley no pudo llenar las expectativas. Cristo sí llena las expectativas de la justicia de Dios, pero la ley no. En la gracia sí tenemos esa oportunidad. El Espíritu Santo en la gracia transforma y perfecciona. La gente en la ley no podía apartarse totalmente del pecado. En la gracia sí, podemos apartarnos totalmente del pecado, podemos erradicar el pecado.
porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, va a convencernos de nuestras realidades, pero también nos va a transformar. Y de hecho, en la ley hay una promesa de gracia que da el Señor por medio del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Y en esa promesa lo que le está diciendo es acerca de la gracia, de qué va a pasar cuando aparezca la gracia. Y dice Ezequiel capítulo 36, el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. La promesa que da el Señor por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 36 le está haciendo es acerca de la gracia, lo que va a pasar con el pueblo de Israel, lo que va a pasar en el mundo por medio de la gracia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, va a limpiarnos. Y eso es importante, porque esa limpieza es del pasado, es de la condición de vida que teníamos antes de conocer al Señor. Viene a limpiarnos con agua pura. Nos limpia primero y nos santifica. ¿Pero de qué nos va a limpiar? De la condición que teníamos antes de conocer a Dios. Muchos posiblemente no tenían tanta carga o crecieron en el evangelio, en la iglesia, y llegó un momento en que aceptaron a Cristo y tenían ciertos controles. Pero muchos de nosotros venimos de familias idólatras, de familias que arrastran condiciones espirituales difíciles. De todas formas, todo ser humano es pecador y necesita ser limpio del pecado y del efecto del pecado. Y hay una figura que se crea en la gracia que se llama santificación. Y esa figura en la gracia viene justamente a trabajar, a producir una limpieza en la vida de nosotros con todo el efecto que ha producido el pecado en nosotros antes de conocer al Señor. Y a prepararnos para que la imagen de Dios pueda ser establecida en nosotros. Dice, ser limpiados de todas vuestras inmundicias, de todo pecado, de toda maldad. Necesitamos ser lavados. Y esa es la promesa que le da al pueblo de Israel, que ellos iban a ser lavados de sus inmundicias. Pero ¿cómo le dice inmundo a un pueblo que servía a Dios? Porque su condición en la ley era de arrastrarse, porque no tenían el Espíritu Santo permanente y porque no había una transformación. Entonces una promesa, y esa promesa es de gracia. Aleluya. De todos vuestros ídolos limpiaré, de la condición de idolatría. Y ya saben que el idólatra no solamente es el que tiene en su casa una imagen, sino un ídolo es todo aquello que sustituye en nuestras vidas a Dios, que el lugar de Dios lo ocupa. O sea que en la iglesia hay gente que son idólatras, porque tienen a algo o a alguien en el lugar de Dios. Y necesitamos sacarlo. Inclusive, algunos tienen su ego en el lugar que le corresponde a Dios. Y necesita ese ego ser removido para que Dios ocupe ese lugar. Aleluya. Y en la predicación de los sábados, que estamos trabajando las 3 causas de distracción en el ser humano. Esas 3 causas de distracción que estamos trabajando impiden en la vida de mucha gente el ser regenerado, porque hay áreas en ellos que todavía no han entregado a Dios y aún estando en la iglesia viven en esa condición, no lo han podido superar y hay que entregar las áreas a Dios. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. La obra de santificación es una obra del Espíritu de Dios, pero yo tengo que rendirme, yo tengo que entregar voluntariamente cosas para que el Espíritu de Dios pueda trabajar con libertad. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Yo daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es una promesa de la gracia. Eso se efectúa es en la gracia, en el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Nos da espíritu nuevo y corazón nuevo. ¿En qué consiste el nuevo espíritu y el nuevo corazón? El nuevo espíritu consiste en la regeneración que produce el Espíritu de Dios. Produce dos cosas: la liberación del espíritu, porque muchos tienen espíritu inmundo y necesitan ser libres. Y segundo, la transformación del espíritu. A eso se está refiriendo aquí. Le está hablando justamente de lo que va a pasar en la gracia. Por eso la gracia es una promesa que va a transformar. Y cuando el espíritu es transformado, el espíritu nuestro es liberado y ya no hay ningún espíritu del infierno que habite en nuestro espíritu, que ha sido desalojado por el Espíritu de Dios, porque es la única manera, porque no puede estar vacío. Y entonces cuando se va es cuando entra el Espíritu de Dios que desaloja el espíritu de maldad. Y entonces alinea todo nuestro ser al Espíritu de Dios, que es el líder, y luego hace líder a nuestro espíritu. Y entonces sana nuestros corazones y nuestras emociones. Esos corazones que han sido marcados y dañados, no solamente por el pecado, sino por el daño que la gente le han hecho, la amargura, la tristeza, el dolor. Y todas las cosas que han vivido en la tierra tienen una oportunidad. Y es de ser sanado su corazón, de ser limpiado su corazón, de que sus emociones sean limpias y se alinee todo al Espíritu de Dios y a nuestro espíritu. Porque cuando usted está dirigido por el Espíritu de Dios, que es el líder de su vida, su espíritu es más analista, más calculador, es mucho menos emocionista, es más frío. La reacción al pecado es más lenta. Y hay un control de la naturaleza concupiscente, que era lo que controlaba en el tiempo de la ley, antes de la gracia. A partir del pecado de Adán, los descendientes de Adán, estábamos viviendo de acuerdo a nuestra propia naturaleza concupiscente. Por eso había desenfrenos continuos. Y entonces la promesa es que esas cosas se van a resolver. Aleluya. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese nuevo, el concepto es a partir del primero. No es que te van a quitar ese espíritu y te van a traer otro, no. Es que ese que tiene necesita ser transformado para que ya tú no veas el pecado igual, para que tu naturaleza concupiscente esté controlada. La gracia por eso es transformadora. La realidad de la gracia, para ser diferente a la ley, tiene que ser transformadora, porque si no tendríamos libertinaje en la iglesia, porque la gente que no ha sido transformado y está en la iglesia se aprovecha. Aleluya. Y vive en libertinaje justamente. Por eso necesitamos ser transformados. Y esa es la promesa que le da al pueblo de Israel. El Señor se compromete: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, esa dureza, esa conciencia cauterizada. Le dice: yo le daré un corazón sensible. Tendrán la conciencia activa, sensible. Aleluya. Promete lavar del pasado. Promete limpiar en el presente. Promete dar un espíritu nuevo, refiriéndose a la transformación del espíritu humano, pero también promete su espíritu. Eso es lo que establece el texto. Y promete una limpieza de corazón y darnos un corazón sensible, como activar la naturaleza del corazón, de la conciencia, para que nos llame la atención activamente, que seamos sensibles a las cosas de Dios y que no resistamos. Porque de ahí viene que se establece, ya se analiza en la gracia, que es la cauterización de la conciencia, que es una expresión cuando la conciencia se vuelve
piedra, se petrifica, que pierde la sensibilidad. Se refiere a que el pueblo de Israel en ese momento que le están dando esa palabra tenía un corazón insensible a las cosas de Dios. No tenían remordimiento por el pecado y por las cosas malas que hacían y se deleitaban. Y por eso Salomón habla, se huelgan en las perversidades del vicio. Porque su corazón, en el área que tiene que ver con la conciencia, se endurece y hacen cosas como si fueran buenas, sabiendo que están malas. Al principio le llamó la atención, pero ya dejó de llamarle. Y entonces Dios está diciéndole lo que va a pasar en la gracia. Para que la gracia sea efectiva, se necesita una limpieza del pasado. Se necesita una liberación de todo espíritu inmundo. Se necesita la presencia del Espíritu de Dios en nuestro espíritu para que lo alinee. Y se necesita un corazón nuevo con una conciencia activa y sensible a lo de Dios. Y para eso necesitamos ser transformados por la gracia. Aunque hay gente que en la iglesia retrocede, y es justamente por eso. Porque están perdiendo la sensibilidad del corazón, la sensibilidad de la conciencia. Pero mi hijo, pero mi hija, ¿y qué es lo que te pasa? Y tú no sientes dolor, no te sientes incómodo con lo que estás haciendo y con lo que estás viviendo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es suficiente con toda la transformación, sino con el Espíritu de Dios. No solamente regenerará mi espíritu, sino que me dará su espíritu. Y ese concepto es una promesa de la gracia que es reforzado en la primera carta de Juan. Se refuerza ese concepto. Cuando Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 6, refuerza el concepto de Ezequiel: le daré mi espíritu. Y dice, todo aquel, 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque conocer a Dios significa que somos transformados. Nadie se chocará con Dios y seguirá siendo el mismo. Es imposible. Porque la gracia de Dios que nos alcanza por su naturaleza es transformadora. No solamente se acerca y nos toca. No es suficiente con tocarnos, sino con transformarnos. Por eso la oración debe ser: transfórmanos, Señor. Dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Porque lo que hace es que forja la imagen de Dios en nosotros. La gracia viene a transformarnos para que el Espíritu de Dios forje la imagen de Dios que perdió a Adán cuando pecó. Aleluya. Aleluya. Entonces, somos como Él. Justo. Ya saben que nadie puede ser justo por sí mismo. Porque el único que llenó las expectativas de la justicia de Dios fue Cristo en el sacrificio. Y que nosotros somos justificados cuando tenemos fe en Él. Cuando tenemos la fe salvadora. Dice, el que practica el pecado es del diablo, ya se lo dio. Porque el diablo peca desde el principio, pero hay esperanza para aquellos que están en el pecado. Y es que sean receptivos a la gracia para que sean transformados. Aleluya. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito de Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ese es el concepto que está mencionando Ezequiel en el capítulo 36 de la promesa de la gracia. Es justamente eso, cuando habla de que va a poner su espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, se trata del nacer de Dios. Ya no practicará el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esa simiente de Dios es su espíritu. Y ya no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la palabra que el Señor le está dando al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. Pondré mi espíritu
Y Juan dice, la simiente de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la simiente de Dios? La simiente de Dios, cuando permanece en nosotros, ya no podemos vivir en pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel, va a llegar el momento donde yo lo transformaré. Y ya ustedes no se deleitarán en el pecado. Pero no era por su propia voluntad ni por su propia condición de vida. Necesitamos la voluntad para rendirla a Dios, para hacer la voluntad de Él, pero no es con mis fuerzas, sino con la fuerza que da el Espíritu de Dios. Y yo necesito poner mi voluntad a disposición para yo, confesando mis pecados y siendo capaz de entender quién soy realmente frente a Dios, para que la gracia pueda hacer la obra de transformación por medio del Espíritu Santo. Y justamente la respuesta a Ezequiel de la promesa que le está haciendo al pueblo de Israel la da aquí Juan. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entramos en otra dimensión, la dimensión de amor. Y entonces Ezequiel, él le está diciendo, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es la palabra profética que da Ezequiel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque no podían, en la condición que ellos vivían en la ley, sin transformación, no podían obedecer sin el Espíritu de Dios. Y entonces la promesa es completa de una transformación genuina, donde el Espíritu de Dios va a permanecer. Y eso es lo que viene a traer esa transformación en la gracia. Aleluya. Y voy a pasar al texto base de hoy, a compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 3. Lo que viene a ser la gracia y la transformación que trae. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, que hay un mensaje preciso que viene a enfocarnos en esa gracia transformadora. ¿Cómo éramos antes de conocer a Dios? Inmediatamente se hablaba de una protesta, nosotros éramos los primeros. Éramos incapaces de reconocer lo bueno que tenga un ser humano, sea quien sea. La gente por naturaleza era contraria a nosotros. Lo veíamos como contrario, lo veíamos como competente. Y entonces el texto está diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que estén sujetos, y le añade que obedezcan, que no se subleven a las leyes de la tierra, excepto que aquellas leyes sean contra el reino de Dios y quieran impedir que nosotros sirvamos a Dios. Pero esa es la excepción, no es la regla. La regla es la sumisión, la obediencia de manera voluntaria, sometimiento voluntario a toda autoridad, tanto las del trabajo, las eclesiásticas, como las autoridades de gobierno. Y que estén dispuestos a que se produzca a partir de ello toda cosa buena, toda buena obra. Dispuesto a hacer cosa buena. Cuando la gracia nos transforma, estamos dispuestos a hacer cosa buena. Y dejamos atrás el comportamiento de rebeldía y de enemistad, de rechazo y de odio, porque hemos sido transformados. ¿Y qué es lo que pasa con alguna gente? Que la gracia parece que no lo ha alcanzado. Ellos llegaron a la iglesia, pero no han sido alcanzados por la gracia. Y alguien diría, pero es posible que alguien esté en la iglesia y no sea alcanzado por la gracia. Sí, es posible. Aquellos que son alcanzados por la gracia, por su naturaleza hay una transformación. Y en esa transformación hay cosas que se quedan en el pasado. Y hay cosas del pasado de las que somos sanados. Aleluya. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables.
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aleluya. Que no vivamos igual como vivíamos antes. Hay un concepto, el concepto pendenciero en el texto se refiere a una gente que da golpes, a una persona ruda, a una persona que reacciona con violencia física, un iracundo. Entonces dice, oh, pero si hemos sido alcanzados por la gracia, deberíamos de dejar de ser rudos. Hay gente que están en la iglesia y son rudos con la esposa, rudos con los hijos, son abusadores. Y las hermanas tienen miedo de denunciarlo porque están tapándolo y al final va a destruir su vida y su familia. Pero no han sido transformados por la gracia. Son rudos en el lenguaje, maltratan, son violentos, golpean a sus hijos sin misericordia y a la esposa. Y a los trabajadores le hablan tan mal, son iracundos. Y cuando somos transformados, ¿qué? ¿Vamos a seguir siendo iguales? Entonces no tiene sentido la transformación. Porque no es para atrás. Aquí hay una expresión, pobre de los cangrejos, de que no sea como el cangrejo. Entonces, ¿cómo que andamos hacia atrás en retrospectiva? Aleluya. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Que seamos amorosos. O vamos a seguir igual. Se llama libertinaje. La gracia no nos ha alcanzado. Igual que como nos criaron. Igual que como vivíamos antes de conocer la gracia. ¿Y de qué gracia estamos hablando? Porque la gracia que refleja la Escritura por medio del sacrificio de Cristo es transformadora. Si nos deja igual, no es gracia. La gracia es otra cosa. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Así vivíamos, así éramos. Pero la gracia consigo tiene que traer una transformación. Un insensato es un imprudente, un inmaduro, un irresponsable. ¿La gracia te alcanzó para que sigas siendo irresponsable? Aleluya. ¿Va a seguir siendo lo mismo? ¿Va a seguir siendo imprudente? ¿No va a madurar? Igualmente, hay gente que están en las iglesias y no respetan nada. Están chequeando a ver si el policía está y si el policía no está, se roban la luz. Son imprudentes. No tienen buenos modales. No, la gracia no es así. La gracia es transformadora, papá. Dame otro cuento. Necesita que la gracia te alcance. Porque en esencia va a transformar. La malicia, persona que actúa encubierta con malos propósitos. Un malicioso es como un lobo que se infiltra en la iglesia con el propósito de depredar las ovejas, de engañar a alguien, de hacerse pasar por creyente y por manso para llevarse algo entre las uñas. Entra sigilosamente. Cuando la gracia lo alcanza, sus pensamientos cambian, porque su espíritu es libre y el espíritu de maldad que operaba deja de operar. Y si ese espíritu sigue operando, entonces son maliciosos. Aleluya. Eso es lo que se llama la mala fe. Ese es un mala fe. La gente le llama así a los maliciosos. Es un mala fe. Esclavos de concupiscencia. Todavía están sujetos a sus deseos desenfrenados. No pueden controlarlo. Como tampoco pueden controlar su lenguaje.
Y entonces se añade, y envidia. El envidioso es el que siente dolor por no tener lo que tiene el otro. Y su amargura es porque Dios no lo usa como usa a otra gente. Y ahí fracasó Caín. Porque a él no le recibieron con agrado como le recibieron a su hermano. Pero su corazón no era sano, porque lo que debió es revisar lo que llevó para hacerlo mejor. Porque no tienen la gracia que otros tienen. Porque ascendieron al compañero, la compañera gerente, a ellos no. Que ellos se lo merecían. Entonces se enferman. Aleluya. Y entonces está diciendo la escritura que le aconseje que tengan buenas obras y que ya no sean lo que antes eran, porque la gracia es transformadora. Y si sigue siendo malicioso y si sigue siendo envidioso, entonces necesita que la gracia te alcance. Aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos antes. Y hacíamos creer a la gente que lo amábamos y le brindábamos una sonrisa, y por detrás le decíamos qué bien te ves, y realmente no combinaba la ropa y lo hacían para que pase el ridículo. Así vivíamos, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicias que nosotros hubiéramos hecho. Y entonces dice, cuando se manifieste el amor de Dios, y ustedes saben que el amor de Dios se manifiesta a través de gracia, de misericordia y de paciencia. Y entonces estamos hablando de la gracia, que es una manifestación del amor de Dios. Y ahí usted sustituye por gracia. Cuando se manifestó la gracia, la bondad de Dios, de nuestro Salvador, en su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó porque nosotros somos justos o porque tenemos un comportamiento que agrada a Dios, porque la Escritura dice que no hay ni siquiera un solo justo. No hay una sola persona creada en el mundo físico, descendiente de Adán, que sea capaz de agradar a Dios por sus méritos. No lo hay. ¿Y quién es que nos hace merecedor? Cristo, porque Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. O sea que cuando hablamos de la gracia, hablamos de Cristo, de su sacrificio, de la gracia perfecta, con el propósito de alcanzar al ser humano, porque Él había llenado las expectativas de la justicia de Dios. Y de eso hablamos el domingo, de la gracia de Dios versus la justificación. Porque la justificación es una palabra clave en el movimiento protestante también. Aleluya. Él sí llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y no somos salvos por nuestro propio mérito, sino que por gracia. Pero una gracia que no se quede en papeles. Una gracia que no es filosofía solamente, que no es teoría solamente. Una gracia que tiene una praxis en el Espíritu Santo de transformación y que es efectiva. Aleluya. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ese es el concepto de la promesa que hace Ezequiel al pueblo de Israel, que también Pablo lo trabaja aquí. Porque esa profecía que está dando Ezequiel se refiere a la gracia, y por eso aquí el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le dice cómo que funciona. Lavamiento de nuevo. Aleluya. Y utiliza la palabra regeneración, una palabra que la iglesia estudia poco y que maneja poco, pero que es la esencia de la gracia y de la salvación, porque tiene que ver con la transformación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y es imposible entrar en el reino de Dios sin ese trabajo especial que da el Espíritu de Dios, porque nos hace ser hijos de Dios. Y para entrar al cielo hay que ser hijo de Dios.
Y la promesa que hace Ezequiel aquí también se cumple. La renovación del Espíritu Santo, que nos hace nuevo ser, nuevo hombre, nueva mujer, creados según Dios en santidad y en verdad, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que seamos justificados por la gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de una nueva vida. Y ahí está el concepto de la gracia. Una nueva vida, vida eterna. Una nueva vida. Si seguimos con la vida anterior, entonces no hay gracia. No estamos en la gracia. Porque la gracia no es que sea permisiva. No, es que la gracia vino acompañada del Espíritu Santo con el propósito de transformarnos. Y como nos va a transformar, cuando somos transformados y que la imagen de Dios esté en nosotros, ya tenemos otra manera de pensar y otra manera de actuar. Nuestra conducta cambia. Aunque la gente la ve como permisiva, pero la gracia no es permisiva. Porque cuando somos alcanzados ya no tenemos deseo de vivir en la condición que vivíamos antes. Y no retrocedemos. Y la gente está diciendo que nosotros se la ponemos fácil a la gente. No se trata de nosotros, es lo que dice la palabra. Y sí, se la ponemos fácil porque ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo se sacrificó. Pero no es que sea tan fácil porque tenemos que rendirnos para ser transformados y para poder llenar las expectativas. Las expectativas que ya Cristo llenó, que nosotros podamos entrar en ella. Aleluya. Por eso es que la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice en el 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechuras de Dios. Y esa es la bendición de la gracia, que nos forma a nosotros como beneficiarios de la gracia y nos perfecciona como instrumento de Dios, hechos por Dios. Y esa hechura de Dios es una nueva persona que va a ser creada a partir de la primera. Sin transformación no hay gracia, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que en el diseño de Dios, antes de nosotros ser creados, ya estaba establecido la gracia como respuesta al pecado del ser humano. Porque la gracia trae un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es la respuesta al pacto de Adán que fracasa. Y por eso cuando Adán fracasa, el Señor lo viste con pieles de animales, donde hubo, para remisión de su pecado, derramamiento de sangre. Y Dios no improvisa, sino que Dios conoce todo y tiene un plan, tiene un diseño, tiene un propósito. Y tenía la respuesta, antes que el hombre pecara, tenía la respuesta de redención. Y por eso le promete en el 3:15 lo que va a pasar en el futuro. Y esa es una promesa de gracia, de la gracia de Dios. Así que la promesa de la gracia se da como respuesta en Génesis 3:15. Pero tenemos que concluir hoy, porque estamos en tiempo. Para permanecer en la gracia debemos ser transformados. Y esa es la razón porque usted ve que la gente no permanece en la iglesia, que va y que viene. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque no son transformados. Aquellos que son transformados, ni el COVID-19 lo mueve, ni la crisis económica que pueden estar viviendo no lo mueve,
porque son transformados, porque la simiente de Dios vive en ellos, porque han sido justificados, porque han sido santificados, porque han sido regenerados, porque la gracia lo ha transformado. No hay manera de retroceder. Pase lo que pase, aunque muramos, estamos ahí al pie del cañón, porque ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás. Es digno de entrar en el reino de Dios. El que ha sido transformado por la gracia no lo mueve nada ni nadie. Ni el infierno con todos sus demonios que se desatan, ni los problemas de la familia, ni los problemas del matrimonio, ni necesidades económicas. No nos mueve. Ni el progreso, que hay gente que cuando progresan se vuelven locos, porque están acostumbrados a vivir en miseria y mal. Y cuando tienen abundancia como que se le ve el juicio. No, el que ha sido transformado por la gracia, nada lo mueve. Ni la abundancia ni la escasez. Y eso lo establece el apóstol Pablo. Dice que él había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Aleluya. Porque él había sido transformado por la gracia. Hay gente que no pueden tener necesidad, pero hay gente que no pueden tener abundancia. Porque cuando tienen abundancia comienzan a darse deleite y se olvidan de todo. Hay gente en las iglesias que no bebían alcohol, no era porque no querían, sino porque no tenían recursos. Cuando tienen recursos se vuelven locos. Era eso lo que le hacía falta. Entonces la gracia viene a transformarnos y a posicionarnos, y nada nos moverá. Bendito es el nombre del Señor. La gracia transformadora nos da las herramientas para permanecer. Y un dato interesante hoy es que sin transformación la gracia no se disfruta. Y usted ve gente en la iglesia amargado. La gracia no se disfruta si no somos transformados. Usted ve gente en la iglesia que se están quejando. Sí, se queja muchísimo, porque la gracia transforma. Nos da esperanza, nos da seguridad y confianza. No disfrutan de la gracia. Porque para disfrutarla hay que ser transformado. Y se va la queja, se va la amargura, se va la tristeza, se va la confusión. Somos transformados, disfrutamos la gracia. ¿Y por qué es que tú estás tan contento? Oh, yo estoy contento porque mi hermano fue bendecido, porque mi hermana ha sido bendecida. Ay, yo pensé como que te había caído algo del cielo. No, yo que estoy en Cristo. Estoy disfrutando de la gracia. Y en la condición en que tú estás, tú sigues alabando a Dios. En esa condición. Es que cuando hemos sido transformados no estamos apegados a cosas pasajeras. Aleluya. Que se destruyen con el uso. Ni porque no tengamos en un momento buena salud, ya abandonamos a Dios. La gracia transformadora es diferente. Disfrute de la gracia. Y en el sur dicen que tienen la cara como al que le deben o no le pagan, o tienen la cara como un machete boto. Yo no sé lo que es eso, pero suelte eso, porque la gracia es para disfrutar. Y con todo lo que Cristo hizo, vamos a estar todavía nosotros como apagados. Aleluya. Dios lo bendiga, nos vemos pronto.